Bienvenidos a todos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los nuevos delitos leves y su sustanciación procesal. Este título, esta clase magistral que vamos a abordar, trae causa del proyecto de ley de modificación de nuestro Código Penal, que deroga el libro tercero de las faltas y sus penas, es decir, artículos 617 a 639 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre esta materia ya están ustedes también al día, incluso con otras asignaturas del grado en Criminología. Como les digo, deroga las faltas y sus penas mediante el traslado de la mayor parte de su contenido al libro segundo del Código Penal, es decir, el libro relativo a los delitos. Realmente, si ustedes se dan cuenta, si ustedes leen el proyecto de ley, no hay ninguna destipificación de la inmensa mayoría de las faltas, de las que hasta ahora conocemos como faltas, sino más bien la creación de los denominados delitos leves, junto a los ya existentes delitos graves y obviamente delitos menos graves. En primer lugar, vamos a ver de qué se trata o en qué en este momento dentro del proyecto de reforma se queda la transformación de las faltas como delitos leves. Bien, miren, en el proyecto el delito leve se define como aquella infracción que la ley penal, ¿vale?, castiga con la pena leve. En segundo término, las penas leves que llevan aparejadas estos delitos se recogen en el artículo 33, apartado cuarto del proyecto de reforma del Código Penal. Bien, también se prevé el castigo del delito leve, cualquiera que sea su grado de ejecución, frente a la regla vigente de que las faltas solo se castigarán cuando hayan sido consumadas, excepto la intentada contra las personas o contra el patrimonio. Lo mismo que les acabo de decir sucede con los actos preparatorios, como las lesiones hasta ahora impunes en el caso de las faltas. Bien, de modo similar a lo que se establece para las faltas, los jueces o tribunales aplicarán las penas de los delitos leves según su prudente arbitrio, obviamente sin sujetarse a las reglas prescritas para la aplicación de las penas a los delitos dolosos. También es posible, como les digo, la imposición de una medida de libertad vigilada, no prevista para la falta hasta el día de hoy, hasta el texto vigente de nuestro Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a quienes cometan uno o más delitos leves de lesiones, hurto y estafa. También en el proyecto de reforma del Código Penal se amplía el plazo de prescripción de las faltas de 6 meses a, por un lado, 3 años para delitos leves con pena de prisión y 1 año para los demás delitos leves. En este punto sí me gustaría señalarle a ustedes que existe un error que ha de aclararse, un error que está en el texto del proyecto de ley de reforma del Código Penal, porque si el delito contempla una pena de prisión, como les digo, no puede ser un delito leve, será grave o menos grave, y entonces, obviamente, su plazo de prescripción será de 5, de 10, de 15, de 20 años o, en su caso, será imprescriptible. Los delitos leves, a diferencia de lo que sucede con las a día de hoy vigentes faltas, generarán antecedentes penales, cuestión muy importante y, más que importante, bastante polémica, ¿vale? Generarán, como les digo, antecedentes penales que serán cancelables, obviamente, claro está, aunque tales antecedentes no serán computables, eso sí, a efectos de residencia, ni a efectos de otorgar el beneficio de la suspensión de condena, pero sí se tendrán en cuenta para revocar dicho beneficio. En cuanto a la sustanciación procesal, que es lo que atañe fundamentalmente a nuestra materia de estos nuevos delitos leves, esas antiguas faltas que se han destipificado y que han pasado a ser, como les digo, delitos leves en su amplia mayoría, no todas, porque otras sí es verdad que algunas se derogan, decirles que el proyecto dispone que los delitos leves, lesiones, amenazas, coacciones, insultos en el ámbito familiar, hurto, estafa, daños y lo que comúnmente se conoce como top manta, se sustanciarán ahora conforme al procedimiento previsto para el juicio de falta en el libro sexto de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estudiamos en el temario de nuestra asignatura, lo cual, si ustedes se fijan, es una auténtica contradicción. ¿Y por qué? Miren ustedes, ¿por qué es una contradicción? Porque
Por un lado, se eliminan las faltas, pero se mantiene el juicio de faltas para la tramitación de algunos delitos leves, pero no para todos. Menudo lío, si ustedes me permiten la expresión. ¿En qué quedamos entonces? Pero, sin embargo, las contradicciones en el proyecto de reforma del Código Penal en relación con la supresión de las faltas, la creación de los nuevos delitos leves y su sustanciación procesal no se queda ahí, sino que nos encontramos, si ustedes me lo permiten, con aún más contradicciones. Miren ustedes, en el proyecto se afirma que los delitos mencionados tendrán la consideración de faltas penales a los efectos de la aplicación de la vigente ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, miren ustedes, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pues obviamente espero y en eso confío en que en el trámite parlamentario de aprobación de este proyecto de ley de reforma del Código Penal y en su caso también de forma secundaria, pero que también se tendrá que reformar la ley de enjuiciamiento criminal, pues se aclaren estas cuestiones técnicas muy importantes. Miren ustedes, en este sentido, como les acabo de señalar, hay quien afirma que con este juego de nombres y de requisitos se están ocultando realmente las serias dudas de constitucionalidad, ¿vale?, que suscita esta reforma. Al encomendar a un mismo órgano judicial, o bien los juzgados de instrucción, o bien los juzgados de violencia sobre la mujer, cada uno en su respectivo ámbito competencial, la instrucción, enjuiciamiento y ejecución de los delitos leves. Menuda barbaridad. Sin necesidad, obviamente, en este caso, de intervención preceptiva de abogado. Lo que insisto, si ustedes me lo permiten, es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Por eso les digo que suscita serias dudas de constitucionalidad. En definitiva, la justificación del paso de las faltas como delitos leves, menos graves o como sanciones civiles y administrativas graves o muy graves viene orientada, ¿vale?, por el tan traído o tan manido en este tiempo principio de intervención mínima, que también podría relacionarse con aquello que hablábamos del principio de oportunidad y su intervención, o mejor dicho, su utilización por parte del Ministerio Fiscal en una de las clases magistrales, ¿vale? Y que, como les digo, este principio de intervención mínima ha terminado por devaluarse. Pues bien, la podríamos calificar así: fulminante supresión de las faltas no es realmente lo que parece, pues un buen número de ellas se convierte en delito leve, lo que acabamos de ver, y el resto se relega al orden jurisdiccional, civil y contencioso administrativo. Pero insisto, lo más inquietante de esta reforma es que la instrucción, enjuiciamiento y ejecución de los delitos leves se encomienda a un mismo órgano jurisdiccional, lo cual rompe también con el principio de legalidad de nuestro proceso penal, y además tampoco se hace necesaria la intervención de abogado en relación con la sustanciación y enjuiciamiento de estos delitos leves. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy, estas consideraciones críticas sobre el proyecto de reforma del Código Penal, el paso de las faltas a delitos leves y su sustanciación procesal mediante el aún vigente juicio de faltas que se prevé en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que hemos estudiado en nuestra asignatura. Muchísimas gracias por su atención.